Bueno, bienvenidos a este nuevo encuentro, donde vamos a dialogar sobre los capítulos del 7 a 10 de Toledo, Jerusalén. Y en realidad, dialogar sobre el libro, en realidad es una excusa. El libro sirve de pretexto para hablar sobre espiritualidad. Entonces, los temas que vamos viendo en el libro, lo importante es que los vayamos aplicando en nuestra vida. Las escuelas de contemplación son prácticas, son teórico-prácticas. Entonces, lo más importante es que lo que vayamos aprendiendo lo podamos aplicar a nuestro día a día o podamos aprender de los patrones que hay en el libro, podamos aprender de, de lo que ocurre para poder aplicarlo en nuestra vida, ¿vale? Y esto es muy importante porque lo suyo es que la enseñanza espiritual no se quede meramente en teoría, sino que sea teoría y práctica. Vale, entonces, bueno, entonces voy a poner los puntos más importantes de cada capítulo y al final de la exposición os doy paso por si queréis comentar algo. Entonces, en el capítulo 7 se le dice al rabino que lo mejor para la tradición espiritual es que él fallezca. Y aquí la lección que sacamos es que hacer lo correcto es más importante que la vida física, porque luego vemos que la vida física solamente es un tránsito de un cuerpo físico a otro. Entonces, es más importante hacer lo correcto que la propia vida física. Y es el sacrificio que muchas veces se le ha pedido a los místicos, que sacrifiquen su vida para aportar un granito a la humanidad, para dar un ejemplo. Y esperemos que en esta época en la que estamos, ya los místicos pues no tengamos que hacer eso. Que a lo largo de la vida podéis ver miles de ejemplos de místicos que han tenido que dar su vida para hacer lo correcto, para defender la verdad, etc. Entonces esperemos que en esta época ya no haga falta esto y que cada uno tenga la libertad de poder vivir la vida de la forma más verdadera posible. ¿Vale? Entonces vemos cómo el rabino se sacrifica su vida para que la tradición continúe. Y luego ya vemos en el capítulo 8 cómo la Inquisición termina con los grupos espirituales, en concreto este era un grupo de Cábala que había en España. Y la tradición de la Cábala es una tradición que llevaba en España pues probablemente 1500 años y que de un día para otro desaparece. Y aquí en el libro vemos la última reunión del rabino de Toledo en 1492 y hasta 500 años más tarde o más, 500 o 510, 520 años más tarde, no ha vuelto a haber un grupo de Cábala en Toledo. Y incluso los propios toledanos desconocen que hay una tradición que se llama la tradición toledana de la Cábala. Y es increíble cómo una tradición espiritual que es muy española, que estuvo en España 1500 años, de repente desaparece y 500 años más tarde no haya ni siquiera registros o los registros sean muy escasos. Y de hecho para escribir los dos libros tuve que hacer bastante labor de descubrimiento de lo que ocurría, porque también hay que tener en cuenta que estos grupos eran de tradición oral, que se transmitía la enseñanza oralmente, ¿vale? Y vemos cómo la Inquisición termina con los grupos, y ahí pongo un ejemplo de cómo funcionaba un grupo. Después, gracias a las personas que se fueron de España, muchos españoles, la tradición continuó y se fueron muchos a Safed, que es una ciudad en el norte de Israel. Y luego de allí la tradición continuó y gracias a ellos pues ha vuelto hoy a nuestros días este conocimiento. Y luego vemos cómo eran, por ejemplo, el tipo de pensamiento, las
el paradigma que había en la época, la- el sistema de creencias que impone con miedo la Inquisición, que dice que salvar el alma hay que quemar el cuerpo. Y ahí es donde se está produciendo un error metafísico, por decirlo así, porque el cuerpo es un templo sagrado. Entonces, si tú quemas el cuerpo, no salvas ningún alma, sino que estás generando un daño adicional, estás matando a un ser vivo simplemente por una creencia errónea que tú mismo has creado. Y claro, estas creencias se expandían y vemos cómo se genera un clima de terror tremendo en aquel momento. Eso ya lo vemos en el capítulo 9. Y luego vemos también cómo es el proceso post-mortem. Y lo más importante de aquí es darnos cuenta que el proceso entre que estamos encarnados y desencarnamos apenas se percibe, no se experimenta. La mayor parte de personas, de repente es un momento, dices, antes estabas vivo, el cuerpo físico vivo, y ahora fallecido, pero la persona continúa, la individualidad continúa. Y todo el miedo a la muerte, si se supiera realmente cómo es este tránsito, y esto lo comenta en profundidad David Hawkins, si se supiera cómo es este tránsito, todo el miedo a la muerte desaparecería en un momento. Lo que pasa que en el sistema de creencias nos hacen ver que el cuerpo físico es lo único que tenemos. Y por lo tanto, al incidir sobre ese hecho, em, automáticamente se genera el miedo ante la desaparición del cuerpo físico. Luego vemos en el capítulo 9 cómo Esther toca fondo. ¿Vale? Entonces, es un libro pensado para dar esperanza a la gente que toca fondo, pero vemos todo el proceso. Entonces, los primeros capítulos son un poco duros, pero vemos cómo toca fondo y a partir de aquí empieza a crecer y empieza a madurar, empieza a tomar responsabilidad. Pero en este capítulo 9 llega a tocar fondo. Y vemos también cómo el clima brutal de terror que se generó en aquella época, que cualquiera podía ser acusado de herejía y quemado en la hoguera. Y esto ha sido hace 500 años, que no ha sido hace tanto. Entonces, imaginaros un clima donde te dicen, es que usted estaba judaizando, estaba practicando el tarot o la astrología. Y entonces cualquiera podía ser acusado de herejía y llevado a la hoguera. Entonces, algo parecido hemos vivido un poco durante el COVID, donde un clima de terror no parecido, no hemos llegado a eso, obviamente, pero para que veamos un poco cómo es, que cualquiera podía acusarte de que estabas asesinando a alguien si no llevabas mascarilla. Estaban como metiendo un clima muy fuerte de terror. Y esto se ha hecho a lo largo de la historia por los grupos de poder, ¿no? Para tener a la población aterrorizada y de esta manera tener poder y control sobre ellos. Entonces, en esa época, cualquiera podía ser acusado y asesinado en la hoguera simplemente por tener una reunión como la que estamos teniendo ahora, que estás comentando la Biblia o estás comentando mm, las fuerzas que hay detrás de lo que ocurre, o estás viendo o estás estudiando astrología. Y luego en el capítulo 10 vemos cómo Esther recibe ayuda desde los cielos. ¿Vale? Entonces, normalmente cuando la persona toca fondo, siempre suele recibir ayuda desde los cielos. Y esto, por ejemplo, las personas que han estado al borde de suicidio, muchas veces ellas dicen que han escuchado una voz que les ha dicho que no se suiciden, o han tenido un encuentro providencial, o se han incorporado a un grupo espiritual por casualidad, donde en ese momento han recibido ayuda espiritual que les da esperanza, porque el, digamos que lo que tenemos, nuestro trabajo espiritual es dar esperanza a los demás. El miedo, la culpa, lo que te hacen es quitarte la esperanza y la alegría de vivir. Y el trabajo de un grupo espiritual es dar esperanza. Y bueno, básicamente estos son los puntos del libro.
Obviamente hay un montón más de detalles, pero es un poco lo que os quería comentar y como veis, digamos que es una excusa el libro para que podamos aplicar esto a nuestra vida o aprender de lo que ocurre a nivel colectivo y lo que ocurre a nivel individual. Así que si queréis comentar alguna cuestión, pues, y si lo queréis aplicar a vuestra vida, mejor, porque lo podemos aplicar a la vida de otras personas que conozcáis. Así que os cedo la palabra por si queréis comentar algo. Lola. Buenas tardes a todos. Pues la verdad que este índice nos viene muy bien, muchas gracias, porque así es una forma de seguir todos los capítulos. Tengo varias cuestiones. La primera es, no, sobre todo una muy general, es cuando el terror y el pánico se apodera de todo Castilla. Yo me planteo mucho e intento traerlo un poco, ¿no?, a nuestra vida de esta época y ves como esas fuerzas, ¿no?, esas fuerzas desintegradoras, ¿no?, que se meten entre la sociedad, que son un grupo muy pequeño, pero sin embargo el mal que son capaces de extender, ¿no?, que se infiltran de tal manera, como tú decías, el miedo ahora por el COVID, si no es la guerra de tal, y si no es otra cosa, siempre hay cuestiones en las que yo me siento sin tener mucha idea y sin meterme en ideas políticas, que me da igual cualquiera ahora mismo, me siento manipulada, ¿no? Que hay algo ahí que nos lleva, nos quiere arrastrar a estar metidos en ese miedo para manipularnos, ¿no? Pero no entiendo qué interés tienen esos grandes grupos, porque en principio no, no sé, esas multinacionales que están detrás, porque ya no son ni los países, como antes decíamos, ¿no?, Estados Unidos y Rusia o China, yo no creo que sean los países. Hay ahí que es la economía de ciertas personas que son los que manejan el mundo, de un grupo muy pequeño, un poco aquí como la Inquisición, vamos, es que en este caso es el ángel caído, ¿no? Un poco que se infiltra ahí con el rey y toda esta gente, ¿no? Ahí para, yo qué sé, para darles a cambio del poder, ¿no? Pues infiltrarse y coger las almas, ¿no?, de estas personas o algo así, entiendo, ¿no? Entonces, un poco aquí yo digo, no sé, si tienen poder, entonces grandes tienen dinero, ¿qué quieren de nosotros? O sea, si es que nos manipulan como quieren. Yo desde que era niña, cuando decían, vamos a una huelga, pues vamos, pero la verdad, y ni yo participaba, ni nadie nos había dicho nada, y te sentías arrastrada por no se sabe muy bien quién, a hacer cosas que ni te, no sé. Sí, eso es súper interesante lo que comentas, porque ahí hay muchas cuestiones. La primera es lo que tenemos que observar es el poder del inconsciente colectivo. Y el inconsciente colectivo es lo más irracional que hay. Y bueno, podemos ver, por ejemplo, los primeros días del COVID, cómo todo el mundo acaparó papel higiénico, en todo el mundo, que eso fue como, o no sé si incluso fue antes del COVID, que de repente hubo como, se corre la voz de una escasez de algo por unos intereses X, y al final los intereses son económicos y también intereses de poder, de tener a la población bajo el miedo, y si os fijáis, todos los medios de comunicación se han convertido en manos, digamos, extendidas del poder. Y entonces, cuando interesa, por ejemplo, que la bolsa suba o los mercados financieros suban o bajen, de repente meten miedo, todo el mundo vende acciones y ellos compran. Y cuando interesa que vendan, pues hacen una crisis, la mayor parte del tiempo se la inventan, pero claro, cuando meten la idea en la cabeza, eso hace que las personas actúen con miedo y de forma irracional. Y entonces es cuando ellos, digamos que lo que quieren es extraernos nuestros recursos, los recursos a base de miedo y a base de poder. Y por eso es tan difícil también el trabajo espiritual de una persona, porque cuando tú te has dado cuenta de cómo funciona, dices, te piensas que todo el mundo se ha dado cuenta, pero es que tienes a gente de tu familia que se han tragado completamente el terror y el miedo y entonces dices, ¿qué haces ahí? Porque ahí es cuando la persona espiritual inicia el camino del héroe, el viaje del héroe, que es lo que le pasa a Esther también un poco.
que es que todo el mundo está en su contra, igual le pasa al noble que salva a Esther, todo el mundo te empieza a presionar de tal manera que es ahí realmente cuando se ve la convicción de una persona sobre sus principios y si cede o no a los principios, que es lo que comentaba, que hacer lo correcto es más importante que la vida física. Y entonces empiezan a meter presión para que hagas cosas que realmente no quieres hacer, porque decir que no supone la exclusión del grupo. Y entonces ahí es donde se ve la dignidad. Por eso también llamo el capítulo 9 8 creo que es dignidad. Porque es, haces lo correcto o sucumbes a la tentación o a la presión del grupo. Y eso todo el mundo que ha hecho, que hace trabajo espiritual, todos los que estáis aquí, habéis pasado por eso en algún momento seguro. Y todos los que estáis siguiendo el vídeo. Por eso es tan difícil. Porque te tienes que enfrentar a la masa, al inconsciente colectivo. Es que lo que ocurre además es que la víctima se convierte en verdugo. Y la propia víctima digamos, del terror es luego la que acusa y la que hace las acusaciones anónimas para matar a aquellos que no han sucumbido como ellos. Entonces, ellos, digamos que simplemente lanzan la bola de nieve y las personas que han caído en su trampa se convierten en los verdugos, en los acusadores. Entonces ya no somos nosotros mismos los que nos perjudicamos. Y si veis en el capítulo, fue uno del grupo quien delató al rabino, porque está también dentro, es lo que dices, que también está dentro. Así que, así que bueno. Pero vamos, que este es el entorno que hemos decidido vivir O sea que y por es donde hemos decidido aprender. las leyes kármicas y todo eso, supuestamente, cuando vives en ese mal, ¿no? Al final, como que tiene que venir el bien, no sé, por El bien siempre llega porque el mal se autodestruye a sí mismo. Lo eso. que pasa es que a corto plazo se genera destrucción, pero luego los propios grupos que destruyen se empiezan a destruir entre ellos. Y después de ese proceso se renuevan todas las formas y la sociedad sale mejor, sale más fortalecida. Entonces, el proceso puede parecer malo al principio, pero en realidad es un proceso de fortalecimiento, igual que cuando uno pasa una enfermedad o pasa una crisis. Entonces, en realidad es algo que a nivel colectivo lo permitimos para crecer a nivel colectivo. Pero eso es una lectura, digamos, más amplia. Gracias. Humberto. Gracias, buenas tardes a todos. Mira, tengo una pregunta por cada capítulo, pero voy a permitirme primero leer una pregunta de Magdalena y posteriormente, después de algunas otras personas que quieran hacer, te voy a ir preguntando, Gonzalo, Ujú. de otros capítulos. Mira, en el capítulo 8 dice Magdalena, el cuerpo es un testigo de la energía divina. Somos energía y cómo la expresamos a través de los diferentes vehículos de expresión, físico, psicológico, espiritual y divino. Con un trabajo espiritual y consciente, ¿cómo, cómo movemos esas energías? Con los principios, entre otras maneras, pregunta ella. Pues la verdad que no he entendido muy bien la pregunta y tampoco veo mucha relación con el capítulo. Sí, Pero básicamente sí, o sea, somos energía divina que alguna es más densa que otra. Entonces, la cuestión es darnos cuenta que somos mucho más que nuestro cuerpo físico. Y, por ejemplo, el yoga lo que hace es precisamente mover esa energía física para darnos cuenta de que somos más que nuestro cuerpo físico. Entonces, todas las asanas del yoga son una forma de alinear el cuerpo para poder encontrarnos con la divinidad. Entonces, yo creo que la respuesta sería sobre estudiar el yoga o practicar yoga para eso.
Entonces, no sé si quieres hacer una pregunta o dejamos... Sí, sí, antes de Vale. darle... Mira, en el capítulo 7, bueno, ahí obviamente se termina un ciclo, ¿no? Tú pones hacer lo correcto es más importante que la vida física. Para mí, ahí termina un ciclo, empieza una nueva era. Eh, una paz espiritual, una aceptación. ¿Cómo explicas, en otras palabras, el hablar con la muerte física? Em, sí, bueno, primero se termina un ciclo y lo más interesante de ese ciclo que se termina es que a los cabalistas que se fueron a Safed se les dijo que ya no hacía falta ningún intermediario para llegar a Dios. Entonces fue un salto de calidad. Entonces podemos ver una situación como un desastre, y de hecho para España fue un desastre, porque se fueron estos grupos de espirituales, como se puede ver como una tragedia. Pero siempre que hay una crisis se produce un salto de calidad o de cualidad. Y entonces el salto de cualidad fue que a las personas que se fueron allí, y esto muy poca gente lo ha dicho, ya se les dijo hace 500 años, que a partir de ese momento no hacía falta ninguna institución, ninguna jerárquica, que se colocara de intermediario entre nosotros y Dios. Entonces, a partir de ese momento, cada uno, digamos, ya tenía o ya se reveló que teníamos el poder para la autorrealización. Esto ya se sabía de siempre, pero digamos como que se hizo hincapié después de ese momento. Y luego lo que dices de hablar con la muerte, el rabino tenía la capacidad de tener contacto con los mundos superiores. Entonces, el guía le comentó que iba a fallecer y normalmente la mayor parte de personas espirituales saben más o menos cuándo van a desencarnar. Y entonces él tenía la capacidad, cuando una persona fallece, según alguna tradición, aparece una figura que es invisible, pero que está ahí, ¿no? Que es la que se encarga de dar el toque final al cuerpo físico. Entonces tenía la capacidad de verla. Y esta es una capacidad que las personas pueden desarrollar si quieren. Yo creo que muchas enfermeras, de forma intuitiva, saben cuando una persona obviamente cuando va a nacer, pero también cuando va a morir. Porque digamos como que sienten diferentes presencias cerca y entonces de repente dicen, anda, va a ocurrir algo. Como que lo intuyen. Pero esto es como otro trabajo cualquiera, o sea, con la práctica uno, uno va desarrollando contacto con los espíritus y los ángeles, arcángeles de los mundos superiores. De hecho, hace 2000 años había más contacto con los mundos sutiles que ahora. La gente, los chamanes, por ejemplo, tenían capacidad de contactar con diferentes entidades para que lloviera. Entonces había un contacto más con lo sobrenatural que ahora. Ahora hemos perdido eso a cambio de un avance científico mucho mayor. Okay. Pasamos a María. Sí, sí, claro. Hola, pues yo quería hacer un comentario acerca de hacer lo correcto es más importante que la vida física. Eh, bueno, yo cuando pasó todo lo que pasó en el 20, en el 2020 y tal, pues la verdad es que sucumbí a ello y después de haber sucumbido me di cuenta de que no era ese el camino. Y bueno, y eso después de sucumbir, eso es lo que me dio el coraje pues para hacer todo lo que hice y tomar las decisiones que tomé, ¿no? Y bueno, también me costó un poquito porque me sentía culpable por haber sucumbido también, ¿no? Pero bueno, eso también más o menos ya queda superado. Y, y luego respecto a lo de la Inquisición y todo eso, quería hacer el comentario de que veo que la historia se repite, ¿no? Como que hay unos patrones que se van repitiendo cada vez
¿no? Con Moisés, con Jesús, luego con la Santa Inquisición, siempre son como que nos ponen a prueba a nivel humanidad, ¿no? Nos ponen a prueba a nivel humanidad y, y bueno, yo creo que cada vez cuesta más, por eso que decimos que cada vez estamos más separados de la naturaleza, más separados de nosotros mismos, la tecnología y los avances tecnológicos, lejos de llevarnos a una sostenibilidad del planeta, y eso lo que nos hacen es, creo yo, estar más separados de nosotros mismos, ¿no? Y de quién somos. Veo que cada vez cuesta más, ¿no? Contactar. Y, y bueno, pues esto del clima de terror. Quería hacer la pregunta también. em, cuando suceden estas cosas en las cuales la gente sucumbe, ¿no? Estos escenarios a nivel histórico en su momento, por ejemplo, con lo de la Santa Inquisición y las hogueras y todo eso, no solo, la pregunta es, no solo es en esa generación la que se ve afectada, sino las futuras generaciones, ¿no? Se ven afectadas por ese grandísimo trauma, ¿no? Sí, sí, Y eso es lo que quería preguntar y los comentarios que sí. quería hacer. Pues genial, María. El escenario cambia, pero las fuerzas son las mismas a lo largo. Por eso es súper interesante estudiar historia, porque ves que la fuerza es la misma, pero va cambiando el escenario para las personas. Entonces, puede ser la Inquisición, pero a lo largo de la historia, en cada país incluso, pues están estas fuerzas que están intentando, digamos, retrasar el avance. Y sí, sí, muy interesante lo que comentas, que afecta a varias generaciones. Mínimo afecta a 4 generaciones, porque la gente se recuerda, por ejemplo, los que han nacido ahora o los que tienen 10 años, pues ya a lo mejor han vivido pues el clima de terror, pues van a ser 80 años que van a ser 3 generaciones más. Y en el caso de la Inquisición fueron 500 años. Entonces, sí, sí, o sea, por eso es muy importante intentar no sucumbir. De todas maneras, si uno sucumbe y se da cuenta, esto es lo que he comentado en varios vídeos, que, que no es, ahora ya me voy a flagelar toda la vida por haber sucumbido. No, directamente es, vale, pues ya he aprendido la lección, ya lo he rectificado y sigo para adelante. Ya está. O sea, en el momento que tú has dicho este comentario, ya se ha terminado el fallo, el supuesto fallo, que es sucumbir a esa presión. Ya está, no hay problema. Es que hay que darse cuenta que es muy difícil no sucumbir porque el inconsciente colectivo es súper poderoso. Entonces no te preocupes por eso. Pero lo que sí que tenemos que darnos cuenta y lo que comento en el libro, que los personajes y el escenario va cambiando. Entonces no es que si la Inquisición, si los judíos, cristianos, en el fondo da igual. Si es eh, una serie de fuerzas que poseen a una serie de personajes que intentan oprimir a otras personas. Y entonces esas fuerzas se les enfrentan, esas fuerzas se autodestruyen y luego vuelven a venir. Y vamos poco a poco subiendo. Y muchas veces, pues las personas vienen aquí a hacer alguna misión espiritual para recordar o para enfrentar a esas fuerzas, que es lo que han hecho los grandes maestros de la humanidad. Y les ha costado la vida, claro. Pero bueno, ellos ya lo sabían. Y precisamente por enfrentarlas, se convierten en ejemplos para otros, que es lo que he comentado también yo en algún vídeo, que, que cuando has sufrido una situación difícil, que la manera como superarla es convertirte en maestro de esa situación. Así que, pues un poco esta es la respuesta. También si alguna persona quiere hacer algún comentario.
así en general, sin que sean preguntas, pues también está bien. A ver, buenas noches. Yo quería también del capítulo 7 leer, ¿me estáis oyendo? Sí. Sí, leer una pregunta que me ha pasado también Magdalena. Y dice así la pregunta. Vivir conforme a los principios del rabino Isaac. ¿Puedes comentarnos la relación con el árbol de la vida? ¿Cómo nos relacionamos con estos principios? A ver, es que son preguntas que no son sencillas. Básicamente, el árbol de la vida lo que te da es un mapa para que puedas situar el cuerpo físico, el ego y el ser. Entonces, cuando uno vive desde los principios, está viviendo desde Tiferet, desde el ser. Cuando uno se deja, digamos, vive desde la vida determinada por otros, está viviendo desde el ego. Entonces el rabino, básicamente que vivía desde su ser y tenía acceso a los mundos espirituales, tuvo la capacidad de saber cuáles eran los principios y vivir a través de ellos. Entonces todo el mundo, cuando está consigo mismo, a solas, sabe si lo que está haciendo es correcto o no es correcto. O sea, tú puedes engañar, una persona puede engañar a un montón de personas, pero cuando estás sola en la cama, esto me lo dijo un amigo mío cuando estaba en la universidad, y dije, ya me quedo con esto porque tiene toda la razón. Entonces, uno sabe cuándo vive, cuándo está haciendo lo correcto y cuándo no. Espero que haya podido responder a esta pregunta. Es que son un poco crípticas. No sé si... Gracias, Gonzalo. Ujú. Humberto. Ah, Gracias. Mira, en el capítulo, sí, en el capítulo 10, tú has expresado ahí que recibe ayuda de los cielos. Bueno, en esa época, la verdad, la corrupción existía sobre todo en la religión cristiana, ¿no? Y basado en eso, y el poder y el ego sobre lo material es lo que llevó a exacerbar esto de la Inquisición y bajo el escudo de la purificación. Pero ahí hay algo que se produce en el capítulo, o lo que lo muestras. Se pueden hacer que lo que Isaac pudo hacer con su hija, una meditación a la inversa. O sea, en este caso, ella pues no muestra la necesidad de invocar mediante una meditación una ayuda con sus guías, sino que es Isaac que hace la meditación inversa y, y le da fortaleza y luz. Bueno, nosotros que estamos aprendiendo las meditaciones, ¿eso es posible? Mm, Bueno, lo primero es lo que comentas, dices, de la religión cristiana que había corrupción, pero en las otras religiones también había corrupción. O sea, por ejemplo, en el año 1394 acusaron a un judío, los propios judíos lo acusaron de algo y murió juzgado y asesinado. Y como consecuencia de esos, muchísimos judíos se convirtieron al cristianismo. Esto fue creo que en 1394, 100 años antes. Entonces, las fuerzas, y si por ejemplo veis la llamada, es en el propio grupo donde surgen las fuerzas de la destrucción. Entonces, digamos que son las fuerzas que están ahí y que toman a la religión cristiana, a la religión judía, a la religión árabe, incluso en el budismo. O sea,
siempre están las fuerzas y nuestro trabajo es saber que están esas fuerzas y enfrentarlas. ¿Vale? Entonces, no es solamente... Lo que pasa que como en España llegaron los reyes católicos y la religión cristiana era, pues tomaron las fuerzas del poder político y religioso. Pero si hubiéramos sido musulmanes, pues tomarían las fuerzas de los musulmanes o de los judíos. Es decir, las fuerzas siempre están ahí. O este es por lo menos el guión que nos hemos creado y que a lo mejor ya a medida que vayamos creciendo en conciencia, no haga falta tener que matar a nadie para enfrentar a esas fuerzas. Y lo segundo de la meditación, sí, o sea, las meditaciones son precisamente para recibir la luz, es lo que estamos buscando. Entonces, todo el mundo puede, supuestamente cuando haces la meditación, estás recibiendo esa luz. Sí, pero se genera de nosotros hacia la luz o a veces la luz hacia nosotros. O sea, Mm. como a la inversa, ¿no? Es decir, uno la genera o la generan allá y a uno le llega. Dices porque... bueno, no, a ver, lo que ocurrió, sí, ya sé a qué te refieres. Lo que ocurrió es que el cuerpo etéreo del padre, de Esther, cuando una persona muere, tenemos varios cuerpos, ¿vale? Entonces tenemos el cuerpo físico, el cuerpo etéreo y luego el alma. Y entonces, entre el cuerpo físico, mientras se va desintegrando, aún le queda el cuerpo etéreo, que tiene, digamos, una luz y es, digamos, la luz que utilizan los fantasmas. O muchas veces las personas, cuando han fallecido, se presentan a otras personas utilizando el cuerpo etéreo. ¿Vale? Entonces, lo que hizo el padre de Esther es, voy a utilizar toda la energía del cuerpo etéreo para dar luz a mi hija. ¿Vale? Entonces, tú podrías, si quieres, entregar tu energía a otra persona y esto es cuestión de práctica. Lo que pasa que no es algo que se ve o que se hace en un grupo de meditación normal. Pero si tú empiezas a practicar, a meditar, a meditar, a meditar, y le dedicas 6 o 7 horas al día, puedes ir con tu cuerpo, puedes hacer muchas cosas con tu cuerpo etéreo. Puedes viajar a otro sitio, puedes desdoblarte. Podrías incluso encarnarte en otro cuerpo con tu cuerpo etéreo. O sea, hay un montón de cosas que se podrían hacer, pero es un nivel ya muy, muy avanzado con personas que se dedican plenamente a esto. Y si lo quieren hacer, porque tampoco es una cosa obligatoria, pero sí que se podría. En el fondo somos transmisores de luz, ¿vale? Entonces, también podrías, por ejemplo, si la habitación si no tiene luz eléctrica, teóricamente con tu cuerpo etéreo podrías alumbrar un poco. Y de hecho, mucha gente lo hace sin darse cuenta. Que cuando hay una persona, nosotros irradiamos, tenemos una parte que irradia. Entonces, si aplicas conscientemente a irradiar, puedes concentrarte e irradiar. Igual que la telequinesis, que puedes mover objetos con la mente. Entonces, son capacidades físicas, psíquico-físicas que uno puede desarrollar si quisiera. Ok, muchas gracias. Genial. Interesante. Creo que es un tema para otra Sí, reunión. no, es que, a ver, es un tema súper interesante. Lo que pasa que los maestros espirituales en general recomiendan no meterse mucho ahí porque te atrapa. Porque tú te pones a mover, te pones a viajar con tu cuerpo astral. Que de hecho, miembros de la CIA se les entrena para eso, para que vayan a espiar a otros países con su cuerpo astral. O Cierto. empiezas a mover objetos con la mente. Entonces, claro, como eso te saca tanto del paradigma actual que, que te atrapa. Entonces, lo que recomiendan los maestros espirituales es que eso venga de forma natural, que no se busque. Pero si Bueno, uno lo quiere buscar, es libre.
Bueno, que sea algo meramente informativo, entonces. Gracias. Desde el momento en que ya es informativo, ya está ahí la semilla para poder realizarse físicamente. O sea, el hecho de que el 99,9% de la población no lo haga, no quiere decir que no se pueda hacer. Claro. Gracias. Reyes, quería comentar algo. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches Hola. a todo el mundo. Mira, yo quería leer un par de cosas que me han encantado del capítulo 10 de la despedida y luego te quería hacer a ti una pregunta y a los compis también por si a lo mejor ellos quieren aportar. Lo que me ha encantado es un parrafito chiquitito: sois libre de centrar vuestra mente en la parte negativa o en la positiva de las cosas. Eso me parece clave en general para la existencia y la supervivencia aquí donde estamos. Y luego el párrafo, no sé si del libro entero, pero desde luego de estos capítulos, es: centraos en el ahora, es todo lo que necesitáis. En el ahora no existe ningún problema. Si sois capaz de ver el beneficio oculto de esta circunstancia, superaréis la situación. Observad lo que estáis aprendiendo y poned la situación en contexto. En este mismo instante, en este segundo, todo está bien. Esto lo has comentado en varias ocasiones. A mí me parece que es magnífico. Y una vez que ves realmente la semilla de lo que está creciendo, consecuencia del sufrimiento, del momento complicado que estás viviendo, voilà, ¿no? Sí, o sea, genial lo que comentas, Reyes. Ahora, si quieres, puedes comentar esto que ibas a decir, pero en realidad lo que quería decir ahí es que es una forma para que Esther tomara el poder, se empoderara, para que nos demos cuenta que podemos decidir cada uno si nos centramos en lo positivo o en lo negativo. Es una decisión. Cuando uno se centra en lo negativo, está tomando una decisión. Entonces, cuando te das cuenta que estás decidiendo eso, puedes decidir lo contrario. Igualmente, cuando te das cuenta que estás creando un panorama, una atmósfera muy negativa, también puedes crear una atmósfera positiva en tu trabajo, yo que sé, en las relaciones, lo que sea. Porque uno es creador y decide lo que crea. Lo que pasa es que creamos cosas negativas, entre comillas, precisamente para crecer. Así de complejos somos. Bueno, sí, es un poco parecido a la meditación que hiciste el otro día, ¿no? Que en mi caso, lo que me mataba es lo que luego me daba luz y me daba vida, ¿no? Exacto. Eso es un Que poco. eso se dio cuenta también Aurora, de que te diste cuenta tú también. No fue Aurora, Manuela, no, fue sí, Manuela. Manuela, exacto, sí, sí, que te diste que las, las emociones negativas o las circunstancias negativas que nos han ocurrido están unidas a las positivas. Lo que pasa es que el ego las separa. Y además de separarlas, las deja, digamos, como en la memoria almacenadas para hacerse a la víctima. Entonces, el ego no se acuerda de lo bueno, se acuerda siempre de lo malo. En Danger Fact, efectivamente. Mira, lo que os quería preguntar, además que viene muy a cuento de la situación que está pasando ahora, ¿no? En cuanto a la experiencia, a vuestra experiencia, pero tú dices que esto es una novela. Y yo creo que a lo mejor más que una novela es una narrativa de unas circunstancias que pasan y que ocurren y tú lo estás contando como si fuera una novela. Porque yo quería un poco profundizar sobre vuestra experiencia con respecto al tránsito. Y luego, con respecto a los que nos quedamos aquí, el luto, sabiendo lo que sabemos. Entonces, el tránsito, cuando tú haces ese tránsito y desencarnas aquí y ya te vas a la parte de luz, que creo que está muy bien contado en la peli de Nuestro Hogar, que yo no he tenido esa experiencia. Yo me baso en lo que leo, en lo que tú me cuentas, en lo que cuentan otras personas, que yo no he tenido esa experiencia. Me gustaría que compartáis vuestra experiencia y de dónde has sacado esta información, Gonzalo, porque tú has escrito un libro muy bien escrito y narras una serie de situaciones y quiero saber cómo te ha llegado esa información, si la has vivido tú, si te ha sido dada, si tienes certeza y evidencia de que eso es así o qué. Yo estoy venga a preguntar cuál es la experiencia de todo el mundo porque todavía no he sido elegida a experimentarlo. No es que me quiera marchar de aquí, entiéndeme, porque no tengo esa... No tengo. Bueno, no te has elegido todavía para vivirla.
Ya. Pero O sea, que no me quiero marchar todavía, que yo no sí, quiero vivir eso, pero sí que me gustaría tener ciertas, bueno, evidencias, ¿no? sí. Bueno, si te fijas en la cantidad de libros y de personas que han escrito sobre los procesos de muerte, la mayor parte coinciden en cómo son y lo que ocurre ahí y lo que ocurre después. Y muchos vuelven. Eso Pero por tú un esto lo has lado. escrito con tu experiencia, tú esto lo has escrito con tu A ver, experiencia. es que cuando uno escribe un libro, yo realmente, a ver, es que este libro realmente no lo he escrito yo, igual que el de la Lo has llamada. canalizado, ¿no? Exactamente, entonces, cuando uno ya, digamos, ha vivido muchas vidas, pues ya eso está, lo que pasa que como el miedo a la muerte es tan latente, está tan metido a nivel inconsciente que luego uno cae en ello sin querer, pero cuando uno ha vivido tantas vidas, al final sabe cómo es el proceso. Y de hecho tú, si te pones a investigarlo bien, sí que lo sabes. Lo que pasa es que tu mente lo niega. Si tú te pones a hacer una meditación profunda y preguntas cómo es el proceso de muerte o dices, quiero vivir cómo es este proceso, te viene la experiencia, si quisieras Pues me voy a realmente. elegir, me voy a elegir, ¿Vale? No, me de voy a hecho es elegir que lo para estás hacerlo. pidiendo. Es que lo estoy Y, y- pidiendo, porque y además es que entonces, estoy hablando de sí, esto últimamente mucho y con mucha gente y en directo. Ayer volvimos a hablar de esto otra vez en Flippity Flop. Y porque, claro, se acaba de morir Cristina y está muy latente ahí todo este tema, ¿no? Y, y bueno, sí, sí, me está viniendo, me está brotando sí. este Entonces, deseo. cuando uno tiene al final lo que estás diciendo es quiero recordar de dónde vengo. O sea, lo que estás pidiendo es recordar y luego estás pidiendo que se te vaya el miedo. Entonces, puedes hacer una meditación y decir, y te metes ahí en esa, te puedes meter en esa tesitura y decir, a ver, ¿cómo es el proceso post-morte? ¿Y qué ocurre? ¿Y qué viene? Entonces, vas poco a poco y de esa manera te quitas el miedo a la muerte. La verdad que puede ser un ejercicio muy bueno para todos. Mm. Ahí está, en la casa 8 de la carta natal, te habla mucho según el signo que tengas en cúspide de esa carta, cómo vas a poder vivir un poco ese momento. Y, Sí, y con respecto al luto, es decir, el otro día vino un tío a Flippity Flop y luego nos estuvo poniendo a caldo porque decía que cómo era posible que siendo tan espirituales como éramos, pudiéramos estar llorando la marcha de alguien, ¿no? Y yo decía, pero ¿qué tendrá que ver una cosa con otra? O sea, que me parece fenomenal que a lo mejor yo no tengo esa certeza. Sí tengo esa certeza, pero no tengo ninguna evidencia. Pero sí la tengo de que esta tía, mi padre, la gente que se ha muerto, que estaba cerca de mí, está en otro sitio mucho mejor. Además es que noto su presencia, pido señales y me llegan, ¿no? Pero esto no quita que yo aquí, en momento presencial, por supuesto que me da pena esa persona se haya marchado, que es un poco egoico, sí, seguramente, pero coño, me da pena. bien. Claro que me Lo- salta. sí, no, sí, sí. Lo que pasa que, a ver, también hay un concepto que está mal, digamos que está mal en el colectivo, que es o estás iluminado o vives desde el ego al 100%. Y no es así. O sea, Claro. digamos, vamos poco a poco y a veces caemos y a veces seguimos. Y entonces, el hecho de que tengas emociones por una persona incluso puede ser, es que cada caso es diferente, pero incluso puede ser bueno en teoría. O sea, desde el punto de vista espiritual, porque estás expresando de una forma como te han enseñado el dolor que sientes por la Liberando, pérdida. claro. Eso no quiere decir que no seas espiritual y a lo mejor si no sientes nada, ahí es cuando estás, digamos, te estás haciendo espiritual para no sentir las emociones. Es que cada caso es diferente, ¿no? O Y sea, se te no da se la puede vuelta ahí juzgar y al todo. otro Ya. por el hecho de que, es decir, si uno comprende realmente lo que es la muerte física, no tendría por qué sentirlo. Y de hecho, en culturas lo celebran, Sí, el pero fallecimiento sí, de una pero es que es lo persona. que tú dices. O sea, estamos hablando de un momento como de elevación. Ahí estáis. No sé si estás tú ahí metido. Igual tú sí estás, ¿eh? Yo creo que igual tú a lo mejor sí estás. Estáis 4 o 5 en el mundo mundial. El resto estamos un poquito a caballo entre las dos cosas. Y bueno, Mm, O sea, bueno. todo el mundo que está reencarnado
está a caballo, porque hay momentos, o sea, hay momentos donde vives desde el ego y otros donde vives desde el ser. La cuestión es cada vez que sean más desde el ser. Claro, Pero eso no quiere decir que no sientas tristeza. claro que no, es que a mí me hacía mucha gracia, ¿no? Es que como, pero ¿cómo es posible que seáis así de espirituales y estéis llorando y os dé pena que se haya marchado? Hombre, pues perdona, sí, ¿sabes? Sí, la O sea, respuesta es uno puede sí. tener la idea y la certeza, pero luego está, es que, por ejemplo, en el árbol de la vida primero está la idea, luego la emoción y luego el pensamiento. Entonces, que la idea y el pensamiento es diferente. O sea, está, digamos, el concepto y uno puede racionalizarlo de una manera u otra, pero en general es mejor no juzgar porque cada uno vive... Hay personas que cuando muere alguien están llorando realmente por ellos mismos. Yo qué sé, es que Ya, la siempre es mucho mejor casuística no es juzgar. muy grande. La cuestión es Y que vivir uno desde el sea desapego, yo creo. Yo creo que la clave sí, también es del y desapego. que uno sea coherente también con lo que consigo mismo. O sea, si por ejemplo sientes tristeza, ¿por qué no vas a llorar? Claro. O sea, en general es mejor no juzgar cómo es el proceso de cada persona. Ya. Así que, pero Ya. muchas gracias por la aportación. O sea, se Te aprende un pregunto montón. sobre, es que veo que ahí tienes dos manos levantadas. Si quieres, Sí, si hay tiempo, te pregunto lo vale, siguiente. perfecto. Aurora y María. Bueno, Reyes, ¿Qué nada, pasa? tela marinera. ¿El programa de ayer lo viste o qué? No, todavía no he visto. Me Ah, refiero a todo lo que has explicado. ya. Sí que vi el programa en conmemoración a la muerte de Cristina, pero el de ayer no lo he podido ver todavía. Ah, Y bueno, a ver, yo en principio también hasta llegué a notar en el capítulo 10 los consejos que le da Isaac a Esther, porque además tú has dicho alguno de ellos, Reyes, yo los anoté todos, ya. porque los creo que son además consejos que me valen para mi vida, o sea Sí, fantásticos. que es fantástico. Luego, en el capítulo 8, cuando el rabino muere, dice: a la muerte se fortalece el vehículo psicológico y será la recapitulación, soltar residuos emocionales. Esto pasa cuando morimos. Sí, sí, o sea, precisamente ese es el trabajo. O sea, lo que ocurre cuando morimos es que se recapitula toda la vida, se hace una síntesis de toda la vida. En el Y tránsito, bueno, en el proceso, sí, en en el proceso. en el Vale. proceso, uno, digamos, como que se enfrenta a su vida, lo que ha hecho, y él es su propio, supuestamente están los guías, pero en el fondo es una proyección tuya. Claro. Sí. Entonces, tú contigo mismo te dices, vale, ¿qué es lo que he hecho? ¿He sido coherente conmigo, sí o no? Y entonces haces una síntesis y dices, ¿cuáles han sido las lecciones más importantes de la vida? Pues han sido a nivel de relación, a nivel de poner los talentos en el mundo, yo qué sé. Vale, ¿cómo ha sido mi desempeño? Entonces te haces un examen, digamos, es lo que se llama el examen de conciencia. Y entonces se sintetiza y ya pasa a formar parte de tu vehículo psicológico, de tu alma. Entonces, cuando vuelves a reencarnar, esas lecciones ya has aprendido. Entonces, Ya las luego, llevas cuando vuelves puestas. a diseñar Claro. tu vida, cuando vuelves a diseñarla, ya dices, vale, dices, pues mira, ya esto, por ejemplo, lo que ha comentado antes María, pues ya la siguiente vez a lo mejor que se enfrente al colectivo, pues ya no va a sucumbir porque lo ha aprendido en esta. Entonces ya no se pone esa prueba en la siguiente vida. ¿Vale? Y mucha gente, por ejemplo, que se ha muerto de repente en la hoguera o tiene reminiscencias de vidas pasadas y luego uno tiene miedo al agua o tiene miedo al fuego, pero porque viene. O si te fijas, a lo mejor hay países donde te encanta ir y hay países que no quieres ni pisar. Eso es porque aún tu alma recuerda. Entonces, mientras lo vas procesando, a lo mejor tienen que pasar 2 o 3 vidas hasta que seas capaz Sí, de... yo creo que he muerto ahogada porque yo el agua me da pavor. En Exacto, sí, alguna sí. de las vidas he muerto ahogada. Eso lo tengo más claro que el agua. Entonces, lo que comentaba antes Reyes, pues tú puedes a lo mejor hacer una meditación y quitarte este miedo en esta vida. Entonces, te lo puedes poner como tarea para los próximos 6 meses o el próximo año. Observar el miedo al agua, de dónde viene.
Entonces, viene a lo mejor de algo que tienes ahí a nivel del alma y lo sueltas. Entonces, la gente que tiene miedo a las alturas, todo esto normalmente viene o miedo a un animal concreto, viene de vidas pasadas. Y otra cosa que quería comentar, yo pues hará antes de la muerte, del fallecimiento de mi madre, hace más de 10 años, yo tenía mucha aprensión, tenía mucho miedo, mucho dolor por esa pérdida, pero yo creo que de tanto pedir que comprensión, me acuerdo que una mañana me levanté y era como que me habían estado soplando al oído todo. Y entonces yo ya sabía pues todo lo que he escuchado después, así de claro. Era como que me lo habían dictado alguien. Y entonces le perdí el miedo. Hombre, supongo que en el tránsito siempre habrá un miedo porque es un cambio, entonces supongo que estará ahí. Por ejemplo, en el proceso de la transición de mi hija, pues yo la asistí sola porque yo quería que no hubiera ninguna interferencia, ¿no? Y yo vi perfectamente cómo ella salió del cuerpo. Sí, no sé si lo vi, si lo intuí, sí cómo fue, pero yo vi que ella salió, vamos, ni mirar atrás. Sí, es que se ve pero con otros ojos, es decir, lo percibiste, pero lo llamamos ver, pero en realidad es una percepción diferente. Y además es que a mí me impregnó, o sea, me dejó un regalo, me impregnó con una alegría y con un amor que yo estuve un mes que yo ¿Y tú estabas sola ahí? flotaba. ¿Y estabas Sí, sola? Ay, por Dios, sí, perdón. sí. Sí. Sí, sí, entonces eso también ha ocurrido a mí me ocurrió con mi madre también, que fue un proceso muy alegre. O sea, dentro de lo que, dicho así, te puedo decir qué mal hijo, no sé qué, pero estábamos muy tristes, pero yo vi a mi madre súper contenta. Cuando, A mí es que me dieron como un chute, sí, es decir, a mí me avisaron la doctora de que podía ocurrir tal, yo estaba en casa, porque yo la opción de ir al hospital no la quería, no quería esa intervención. Y como que en cuanto eso me lo dijeron, como que yo me puse en otro estado mental. sí, pues sí, 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 exacto, Aurora. Pues Pero mira, ¿qué es que, pasó? Perdona, Gonzalo, ujú. No, sigue, sigue, sigue. pues que cuando ella expiró, yo sentí esa alegría y a mí no me dio por subir los brazos arriba y decirle, ya te has liberado, ya te has liberado, ya te has liberado de tu cuerpo, ya te has liberado. Una alegría infinita. Y así estuve pues un mes, los demás lloraban y yo sentía, claro, yo qué sé, era una cosa rarísima. Sí, es por eso por lo que comentaba, que el camino espiritual es complicado porque el paradigma está tan metido a nivel colectivo que te dicen, entre comillas, cómo tienes que pensar, cómo tienes que sentir y cómo tienes que actuar. Y entonces todo el mundo actúa como autómatas, pero yo sí que sentí alegría también. Entonces es lo que... entonces digo, entonces empieza uno, es que soy un mal hijo porque estoy sintiendo alegría, pero porque ella se liberó también. Pero es que luego me entró el ego y entonces Sí, me sentía mal. ¿Qué pensarían los demás de mí? exacto, exacto. Que como una María, madre va a estar sucumbí, alegre porque su hija sucumbí. ya ha fallecido ya. Claro, y ya la Mm, culpa porque no había hecho más, porque no la había tocado más, exacto. porque no la había abrazado más, tal y cual, Ujú. así. Y ves como el ego ahí, como se va entremetiendo y aunque tú lo sabes, pero te atrapa. Eso Sí, es terrible, porque estás porque es que yo sé que ella está, bueno, de hecho yo me sigo comunicando con ella, yo me sí, sigo comunicando con ella. sí, sí, sí. Y, O sea, a mí y, pero por una parte, claro, como yo le digo, es que yo sigo siendo humana y todavía me gustaría tocarte y me gustaría abrazarte y me gustaría chucharte. Eso sí, ni un segundo pediría que estuvieras aquí
simplemente porque yo quisiera, sabiendo que vendrías con el cuerpo físico que has tenido hasta ahora. O sea, si tienes que venir con ese cuerpo, yo te quiero mucho. No te quiero ver más. Sí, ella también es humana, lo que pasa es que está desencarnada. Bueno, pues yo quería deciros una cosa, porque era una cosa que te iba... Es que a lo mejor ya no viene aquí. Luego lo pregunto. Sí, Es con bueno, relación quedan 5 a lo minutos, del entonces etérico. se está alargando un Venga, poco. seguid los demás y luego ya lo pregunto. Entonces, hacemos 3 intervenciones más y cerramos. Entonces, no sé quién quiere intervenir. Había levantado la mano María y luego... Yo es que la he bajado porque también con la mano ahí levantada, no sé, como que presiona, ¿no? Pero bueno. Ujú. No, yo por responder un poco a Reyes, mi experiencia con todo este tema, ¿no? A mí mis dos padres murieron, mi madre murió en el año 13 y mi padre en el 17, y entonces yo tuve un sueño lúcido con mi padre. Y vi a mi padre en una de sus escenas típicas preparando el aperitivo en un día de domingo después de la playa, con mi abuelo que también había fallecido, con un tío que también había fallecido. Y a mí se me ocurrió preguntar, papá, me voy a morir, porque claro, como los veía ahí, todo esto en el sueño lúcido. Y me dice, no, hija, dice, solo quiero decirte que me siento muy orgulloso de ti. Y ya se desvaneció todo otra vez, ¿sabes? Y eso, bueno, me dio una fuerza y me dio un coraje, me dio una valentía, me dio una alegría, bueno, muy fuerte, muy fuerte. Pero luego empecé a preguntar, ¿y por qué con mi padre sí y con mi madre no? Eso es lo que te iba a Y preguntar. luego ¿Tú querías mucho a tu padre? ¿Tenías mucho contacto con yo él? tenía mucha relación con él, yo Con quería, tu padre. bueno, yo era una niña de papá, pero mi papá me rechazaba, o sea, Ostras. mi niña herida era, por eso su mensaje fue, me siento muy orgulloso de ti. O sea, un poco para decir, mira, como que me quedaba pendiente por decirte eso, ¿no? Qué bonito. Y luego con los años, yo quería que mi madre también, ¿no? Que mi madre también, y con los años, esto fue hace unos meses, porque claro, mi madre murió en el año 13 y también la soñé a ella, ¿no? Y también me abrazó, me dio un abrazo. Y entonces yo también, será por mi Júpiter en casa 8, yo siempre he querido hacer cosas, regresiones, viajes astrales, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero no podía. O sea, no podía. Y hasta que hubo una vez una mujer que era de terapias regresivas que me dice, es que no tienes suficiente energía. Hice una terapia regresiva porque yo quería ir atrás, atrás y ver y tal, investigar y averiguar, y me quedé en los 10 años, ¿no? Y digo, pero vamos a hacer otra porque yo quiero ir, es que no tienes energía. Para esto hay que tener energía, hay que tener fuerza, fortaleza, me imagino psíquica, ¿no? Ahora Gonzalo nos dirá fortaleza psíquica y energía, en fin, tener una vasija como Dios manda en todos los elementos, ¿no? Entonces, a partir de ahí me apacigué otra vez y empecé a trabajar sobre mis emociones, que es lo que más me está costando hasta ahora. Y nada, y comentarte también cuando vi el capítulo de Cristina, cuando al principio Lara empezó a decir que había unos problemas de voz y tal y cual, se me erizó la piel impresionante y digo, Cristina está ahí con ellas, o sea, está claro. Fue muy Luego, cuando bonito, de verdad, termine, muy cuando emocionante. termine este y nos quedemos, os cuento la canalización de una tía que es medium, de precisamente lo que pasó durante Sí, esa grabación. Bueno, ya. gracias. Y ya está, ya está. Era solo por que me confirmaras esto, Gonzalo, sí. Sí. O sea, lo que hice, lo más importante que es el mensaje de tu padre, que muchas veces se meten en nuestros sueños. Y entonces lo mismo que le ocurre a Esther en el libro. Y luego esto de lo que dices de la canalización, de la regresión y todo eso es un poco lo que le comenté a Humberto, ¿no? Que se puede hacer, lo que pasa que necesitas dedicarle su tiempo, su energía, ¿no? Para desarrollar esa capacidad. O sea, que no es, a ver, que esto es, imaginaos que es como una universidad. Igual necesitas 2 años Pero de que no lo estar... eliges tú, ¿no? No lo puedes elegir tú. Yo creo que Mm, viene dado, ¿no?
Bueno, hay gente, Cuando tú te sientes, ¿no? Bien, viene dado. No lo buscas tú y se te da, sino que te viene eso, dado. eso sería Digo lo yo, mejor, ¿no? Que a medida que vayamos haciendo trabajo espiritual, que vayamos teniendo capacidades psíquicas. Pero uno, si quiere, puede dedicarse 1 año o 2 años a eso. Pero en general no lo recomiendan los maestros, porque hay, digamos que con eso va incluida mucha responsabilidad y hay que ir pasando Claro, por... Entonces, si emocionalmente no estás bien del todo, y esto pasa mucho en los grupos espirituales, que personas que emocionalmente no están bien, en lugar de decir, mira, voy a ponerme yo la casa en orden, voy a trabajarme bien, se meten a hacer un montón de cosas y su vida se convierte en un caos y en un infierno. Porque no, claro, o sea, lo primero que tienes que hacer es ordenar tu casa y si no tienes capacidades psíquicas, pues no pasa nada. Es que no... claro, Entonces, mucha gente como claro. escape Así es, dice, o para sentirse especial, dice, claro, voy a hacer telequinesis o voy a hacer no sé cuánto. Y eso en realidad es una capacidad que uno puede desarrollar, pero que no te hace más espiritual. O sea, claro, uno se mide la espiritualidad de una persona cuanto más presente está en este momento. Pues cuando ahí es donde, entonces, yo siempre digo que es mejor que hagas una meditación estando presente que no que te dediques a desarrollar la capacidad de hacer viajes astrales. claro. Así que es un poco Sí, estoy mi totalmente de consejo, acuerdo con pero eso. claro que eso es más aburrido. La gente lo que le encanta es la acción, le encanta meterse... No, pero lo que te da la meditación es algo muy bonito también. Yo siempre he intentado, hace años que llevo intentando meditar y que sea un hábito en mi vida, pero no lo he conseguido hasta ahora, que llevo 4 meses Sí. meditando. Empecé por 10 minutos y ahora ya voy por 31 minutos. O sea, la Y pregunta que uno se todos tiene que los hacer días, es, ¿esto me va a dar paz o no? exactamente, Y entonces, exactamente. y tú misma vas a tener la respuesta. Entonces, si ante cualquier actividad que hagas, dices, ¿esto me va a traer paz o me va a traer caos mental o lo que sea? Y ya ahí tiene la respuesta. Claro. Vale. Pues una más y ya cerramos la sesión. Pues, pues genial. Pues nada, pues ya lo dejamos aquí, que ya sí se ha pasado la hora. Y nada, muchísimas gracias, ha estado súper bien. Hemos aprendido mucho. Espero que os valga y también a la gente que esté escuchando el vídeo. Así que muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, Gonzalo. Gracias a todos. Gracias. Gracias, gracias. Bye bye.